Bienvenidas una vez más a este espacio de Dichosa Tú, que se hace con mucho cariño por la Pastoral de la Mujer de la Arquidiócesis de Hermosillo para todas ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es el tema de la salud mental. Un tema que, gracias a Dios, ha ido tomando importancia y que está muy relacionado en el ámbito de la salud integral del ser humano, que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. Vamos a ahondar un poco más en este tema sobre la salud mental y cómo afecta y debe ser cuidada para cada una de nosotros en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, en el ámbito espiritual. Vamos a hablar un poco de eso y tenemos una invitada muy importante que nos va a ayudar y a esclarecer un poco todo este tema de la salud mental. ¿Qué les parece si comenzamos? Dichosa tú que has creído. Bueno, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy en Dichosa Tú, la doctora Olimpia Salazar Serrano, que ella es profesora, investigadora, psicóloga de la Unison. Olimpia, también eres responsable fundadora del CATIC, que es el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis. Y creo que esto está muy interesante, también vamos a hablar de ello. Miembro fundador de Red Sonora de Apoyo Psicosocial en Crisis. Bueno, pues muy amplio y muy interesante de todo lo que podemos hablar sobre la salud mental y todo lo que tú nos puedes aportar, Olimpia. En eso, bienvenida, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Olimpia, pues yo creo que sería importante entrar de lleno un poco con el tema, pues, del concepto. Platicamos un poquito antes de empezar aquí con el programa, con el tema, sobre cómo la salud mental en algún momento era hasta tabú hablar de ella, ¿no? Y gracias a Ujú. Dios, pues ha ido creciendo el darle el lugar que merece en el tema de la salud integral del ser humano. Comentaba yo un poquito sobre que, pues, que la salud integral es mente, cuerpo, espíritu, y de alguna manera la salud mental viene abarcando los tres, porque si hablamos de cuerpo, estamos hablando de un órgano que es el cerebro y su funcionamiento, ¿no? Si hablamos de espíritu, estamos hablando de la razón. Si hablamos de lo que son las emociones, los sentimientos, todo lo cognitivo, pues estamos hablando también de todo esto de emociones y la cuestión, pues, espiritualidad, todo esto que vemos. Entonces, yo creo que abarca todo. Sería muy importante a lo mejor que nos platicaras un poco qué viene siendo la salud mental y qué espectro abarca, ¿no? Sí, bueno, pues mira, te iniciamos en el concepto, la definición de lo que es salud mental y se va a referir a ese estado de bienestar emocional, psicológico y social que influye obviamente en cómo pensamos, en cómo sentimos y en lo que hacemos, ¿no? O cómo Ujú, actuamos. Ese es el concepto de salud mental. No podemos hablar de salud física o de salud integral si no hablamos de salud así mental, es. pero también no podemos hablar de que una persona está mentalmente saludable si no tiene este aspecto pues de salud integral. Acompañado a este concepto de salud mental está el bienestar psicoemocional. Ese Ujú, concepto va a ser muy importante porque cuando decimos es saludable mentalmente, bueno, nos vamos a referir a que no tiene un trastorno o una ujú, enfermedad. Sin embargo, no es suficiente. Es importante hablar del bienestar y el bienestar psicoemocional considera, una es cómo te sientes tú contigo, ¿no? O sea, ajá, cómo te sientes respecto a quién eres, a la manera en la que la piensas, a lo que autopercepción haces. sería, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué tanto te conoces? ¿Cómo es tu autoconcepto entonces? Y abarca también la forma en la que tú percibes cómo manejas las relaciones externas, por ejemplo, las situaciones. Eh, Nosotros andamos por la vida día a día en nuestra rutina, cumpliendo los roles que tenemos que Ujú, cumplir o las responsabilidades que esos roles tienen, ¿no? Por ejemplo, yo como mamá tengo ciertas responsabilidades, como hija tengo ciertas responsabilidades, o también como trabajadora. Entonces, en el día a día, mi rutina es cumplir con lo que estos se roles. espera de mí. Ajá.
socialmente las expectativas que se tienen del rol de madre, del rol de esposa, del rol de trabajadora. Y entonces, ¿cómo me siento yo respecto a lo que hago o cómo manejo yo mis situaciones externas? Ahora, también se va a referir a cómo yo tengo o percibo la calidad de las relaciones, cómo me relaciono yo en mi casa, Ujú. cómo me relaciono yo fuera de ella en cualquier ámbito escolar, laboral, social o comunitario, y cómo me relaciono y cómo yo creo que es o sea, si es de calidad esas Esa relaciones, ¿no? relación. Si yo soy capaz de entablar conversaciones, de llegar a acuerdos, me siento cómoda con cómo yo lo Ujú. realizo, ¿no? Otra muy importante también es la percepción de la salud física. Ajá. Okey. Cómo yo percibo mi salud, cómo percibo, según mi edad, mi condición de vida y mi condición de salud, pues, qué tanto me falta, ¿no? O sea, en relación a cómo me alimento, a la energía que yo manejo, cómo es mi metabolismo, no es suficiente y no nada más abarca que yo tenga en mis exámenes de salud, este, Todo a los niveles así es, correctos. ajá, Ujú. no es suficiente, ¿no? Porque tú ves a veces que vamos, nos hacemos un chequeo anual y estamos Ujú. sanos, pero no necesariamente saludables, ¿no? Entonces es Okey. la parte donde nosotros evaluamos, valoramos y analizamos como qué parte de mi salud física necesito cuidar más o a qué le tengo que Ujú. meter más como Darle ah, más importancia, ¿no? exacto. A otra, y tú lo abarcaste, es el uso pleno de mi potencial cognitivo. En el potencial cognitivo vamos a hablar de funciones ejecutivas, pues de la atención, de la concentración, de la toma de decisiones, de la organización, de la capacidad que tengamos para resolver problemas, para resolver Ujú. conflictos, para llegar a acuerdos. Todas esas elementos juegan parte en este potencial cognitivo. Luego, lo otro es esta capacidad de disfrutar e interesarme por la vida. ¿Qué Ujú. cosas me interesan y cuáles son mis metas y objetivos relacionados? Una, con la actividad principal, que puede ser escolar, que puede ser laboral, y otra como mujer, Okey. como esposa, como hija, como ama de casa, como Como los roles que veníamos que venías exactamente mencionando. los roles sociales y las responsabilidades. Ahora, la actitud con la que yo vivo Ajá. y el autoestima que abarca el autoconocimiento y la capacidad que yo creo que tengo para resolver. Y todo eso es bienestar, Así todo es. eso es bienestar. Entonces, tú mencionas algo importante también, este, esta capacidad o esta esfera, ¿no? A la que se reconoce como el ser social, el ser psicológico, el ser biológico y el ser espiritual, ¿no? Entonces, Entonces, es como que buscar un equilibrio en todas estas esferas, por decirlo de alguna sí, manera, ¿no? imagínate, ¿no? Como que ni siquiera lo tenemos consciente. Es difícil entonces Ujú. que hagamos como práctica de ello, ¿no? Si no, Ajá. no hay conciencia, a veces vamos con con las esferitas, Sí. en el aire, ¿no? Así Ujú, en el día a día. En la actualidad, yo creo que hay muchos aspectos que a veces no nos permiten detenernos ni en el autoconcepto, ni siquiera el medio ambiente que nos rodea, ¿no? Podemos hablar de temas de conectividad, por ujú, ejemplo, el estar tanto el estar conectados como la ansiedad que se experimenta en algunos o en algunas por no estarlo, ujú, ¿no? Todo ese tema. Y luego, la inmediatez, la rapidez, esa moda de agendas muy copadas y llenas de actividades que nos hace volvemos al tema del autoconcepto, que nos hace sentir más importantes, ¿no? Pero entonces vamos descuidándonos, física, emocionalmente, espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos ocupados o le damos o nuestra escala de valores, nuestras jerarquías, o sea, está volteada, entonces no le damos la importancia a a a lo que le debemos de dar. ¿Cuál sería así como pautas o aspectos a tomar en cuenta para poder estar alerta? Decías tú que a veces no hay conciencia de que no estamos llevando, pues, un cuidado de nuestra salud mental, ¿no? ujú. Bueno, definitivamente hay que voltear a ver lo básico totalmente.
cuando nosotros estamos chiquitos o nosotros que somos mamás y estamos al cuidado al 100% de nuestros bebés o de nuestros hijos pequeños, pues esperamos darles lo mejor. Y ahí sí como que nos enfocamos muchísimo y lo cumplimos y Ujú, queremos que todo resulte como debe ser. ¿Y qué es esto? Estrategias de autocuidado que son básicas, que son la alimentación, ujú, que son el ejercicio, el movimiento, que son el descanso, la hidratación, ejercicios que tienen que ver con meditación o respiración, la misma oración entra ujú, en esta parte, ¿no? El cuidado espiritual, las actividades placenteras que pueden ser aquellas actividades que me generen el reforzador, el hacerlo de manera consciente, yo ujú. buscar una actividad que me haga relajarme y que sea de manera consciente, ¿no? O sea, voy a Ujú, darme un momento para mí, voy a sentarme en la banca ujú, del parque y voy a voltear al cielo, voy a ver los ujú. árboles, voy a contar los pichones, o sea, lo que Lo que sea, o sea, sea. que sea consciente. Ajá. La otra tiene que ver con expresar, la habilidad para expresarme, para identificar el malestar que puedo estar sintiendo y la habilidad para expresar las emociones. Okey. Recordemos que nosotros tenemos la cultura mexicana, tenemos una forma de educación tradicional muy alejada de lo que sería un buen manejo emocional. Nosotros somos eh, muy dados a callar las emociones porque calladito te ves más bonito, porque de la tristeza, del enojo, de la frustración, del miedo, no se habla. Y incluso aprendimos a relacionar estas emociones con emociones malas, ¿no? Ujú. Las emociones malas, ¿cuáles son? No hay emociones malas y no hay emociones buenas, simplemente las emociones son reacciones que Y nosotros tenemos. lamentablemente creemos que por ignorarlas, las cosas van a desaparecer, ¿no? Exacto. Y un poquito dando un ejemplo de este aprendizaje, esta imagen donde la mamá está llorando Ujú, en el sillón de su casa y viene el niñito chiquito y le dice, ¿qué tienes, mamá? Porque la ve ujú, llorando y la mamá dice, nada, 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 ujú. nada, nada, mijito, aquí no ha pasado nada. Ajá. Entonces el niño aprende a, de esto no se habla, ¿no? A esconder las Sí, a emociones. esconderla. La imagen donde el niñito haciendo el berrinche, enojado, golpeando, gritando, la mamá a tu cuarto, a tu Ujú, cuarto. Entonces aprendes a no tratar el enojo y a que el enojo se vive encerrado, ¿no? La frustración, todo el miedo, mm, el miedo son emociones de débiles, ¿no? ujú. Entonces, esas maneras nosotros aprendimos, ¿no? Y de alguna manera desde quienes hemos ya estado en una generación donde se ha hablado un poco más de esto, enseñamos a nuestros hijos a decirnos, Hay un poquito más de apertura, pues. exacto, nosotros aprendimos a callar las emociones, sin embargo, enseñamos a nuestros hijos a hablar de sus necesidades. Pero Ujú, fíjate, hay un dato muy curioso que pasa a nosotros. Nosotros enseñamos a que nuestros hijos nos dijeran qué tienen, ujú, pero no sabemos qué responderles, porque ellos dicen, tengo miedo, tengo ujú. vergüenza, tengo Y asco, como tengo nosotros odio. mismos no sabemos manejar Ajá. No las sabemos qué hacer con su emociones. respuesta. Ajá. Entonces hay mucho miedo en las mamás, en los papás, Ujú, cuando escuchan a su hijo decir, no quiero, no quiero nada, ujú, estoy enfadado, no podemos con eso, porque decimos, ¿cómo es posible que yo, ujú. siendo pues, en el sacrificio, en el día a día, en el trabajar para ellos, en el trabajar día a día para que ellos disfruten la vida, estoy haciendo lo contrario, Ajá. pensando, pero no, no, eso no es, Y es que viene siendo, Olimpia, como una como es como un gimnasio, ¿no? Tenemos que practicar, ujú, practicar para que podamos fluir y que el cerebro, el alma vayan, pues, pudiendo responder a todo esto, ¿no? Que se fue dando a lo mejor por, no sé, una prudencia mal entendida o no ujú, sé, generacionalmente hablando, ¿no? Porque exacto, había como mucho sufrimiento así, guardado y, pues, ahí van las heridas, ¿no? Que luego ahí se van sí. pasando de generación en Entre generación. más sufrida, más buena, ¿no? Entre más sufrida y Ajá, abnegada, así es. sí. Entonces, yo creo que entonces estás hablando tú de inteligencia emocional, de Ujú. saber cómo manejarlo y en ese manejarlo sería el expresarlo.
Sí, básicamente es, como dices, es un entrenamiento totalmente. Ujú, Simplemente las palabras siempre han tenido una fuerza enorme dentro de la familia, lo que serían las personas ujú, significativas, pues sobre todo papás, de papás a hijos, y esta fuerza de las palabras marca, ¿no? De manera claro. muy positiva en la Ujú, crianza o de manera muy también muy negativa. negativa. Y en su mayoría los papás no somos malos, no tenemos la intención de Ujú, dañar, sin embargo, estas palabras pues llegan, ¿no? Llegan ujú, en un momento de vulnerabilidad, donde a lo mejor hay etapas de vida difíciles como adolescencia, como juventud, como en la juventud entrar a la universidad, como salir de la universidad. Todas estas etapas de vida conllevan ciertos aspectos a cumplir porque ujú. son expectativas que se tienen de ellos, ¿no? De los niños, de los adolescentes, de los jóvenes en sus roles y Así es. expectativas que los papás tenemos y hacemos. Entonces damos instrucciones, tienes Ujú, que, y entonces ellos crecen con el tengo que. Y ujú. no Con cumplir, ese peso, ¿no? ajá, y no cumplir causa muchísimo miedo, vergüenza, decepción, Frustración, frustración, decepción, exacto, incluso pérdida del sentido a veces de la muchísimo, vida, ¿no? muchísimo. Creo que es importante entender también, o a lo mejor se nos puede motivar más a querer cuidar nuestra salud mental, ¿no? Porque si nosotros no estamos saludables en este aspecto, obviamente vamos a generar que nuestros hijos también, pues, no tengan una salud mental adecuada, ¿no? Sí. Es parte de lo mismo. Entonces, yo pienso que es una motivación a voltear a ver este rubro de nuestro ser integral y trabajar un poquito más, en ello, ¿no? ¿Cómo podemos detectar, cuándo nuestra salud, mental, puede estar afectada? Que, aquí hay una red flag, aquí hay un foquito rojo, ¿qué aspectos pudieran ser? Bueno, mira, definitivamente todo lo que tiene que ver con este aspecto de una es etapas de vida, según mi edad y mi condición de vida, pues qué es lo que yo tendría que estar haciendo, ¿no? O sea, y siempre decimos, nunca me había pasado, Ujú, ajá, nunca me había pasado, nunca habías tenido esa edad y esa necesidad que tienes hoy. Entonces aparecen los achaques, los dolores y a veces nos vamos acostumbrando. Incluso decimos, es el dolor, es mi dolor de la rodilla como algo que ahí tendría que ujú, estar porque es lo que me pasa ahora, ¿no? ujú. Las personas adultas mayores dicen son las dolencias, Las ¿no? dolencias Entonces las dolencias ya, famosas. ajá, ya es algo común, pero o normalizado, pero no Mm, debería ser normalizado porque realmente no tendría por qué estar ahí. ujú, Entonces, todo lo que decíamos Ari, ahorita del bienestar tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son todas esas situaciones que te están causando malestar? Porque a pesar de que podríamos tener 40, 50 años, no necesariamente somos personas que tienen ese bienestar. Y entonces sería, por ejemplo, tienes dificultades o ves que tú tienes dificultad para relacionarte sanamente en casa, ujú, ¿no? Tus hijos están alejados de ti en cuanto a comunicación, por ejemplo. Sabes qué hacen, con quién lo hacen, en dónde están, o sea, dónde está su atención, dónde está su interés, o sea, lo ujú. sabes. A cualquier edad, si es tu niño chico, de mediano o grande, no importa, Ajá, o sea, lo sabes, tú sabes y sigues tus intereses, o sea, sabes qué es lo que quiere y sigues interesándote en diferentes aspectos, independientemente que tengas 50, 60, 80 años, o sea, que tengas esa meta, ¿no? Ese interés en la vida y que esa haya como tarea una diaria. motivación. Exactamente, lo que te mantiene de pies, ¿no? Ujú, Ahora, en el día a día tenemos situaciones que tienen que ver con nuestra rutina, ujú, son cotidianas y la mayoría de nosotros estamos preparados o la misma vida nos prepara pues para sobrellevar esas crisis, ¿no? Esas crisis, esos momentos que no estaban como en el plan y la mayoría de ellos van a pasar totalmente desapercibidos como, como elementos de crecimiento. ujú. Sin embargo, va a haber situaciones que son situaciones extraordinarias. Extraordinarias son porque ni las veía venir y obviamente no las esperaba y por lo tanto, a consecuencia, yo no estoy preparado para responder ante Okey. ellas.
Entonces a eso les llamamos crisis. Y esas crisis vienen a ser estados temporales. Es un estado temporal de trastorno y de desorganización, donde una persona pierde o cree que pierde la capacidad de resolver problemas como habitualmente lo viene haciendo. O sea, yo puedo saber quién soy y que soy una persona hecha para adelante, como dicen, habilidosa, creativa, con iniciativa. Sin embargo, ante este momento extraordinario que estoy viviendo, no tengo las respuestas y recurro a mis habilidades y no Pero las no. encuentro y no le doy. Y entonces el no darle a esa respuesta me frustra, me llena de dolor, me llena, me tiene el pensamiento ocupado. Y cuando yo pienso y pienso y pienso y siento que no puedo, entonces me frustro, me enojo, me da miedo, etcétera. Y eso provoca reacciones en mi cuerpo. Y entonces viene el dolor de cabeza que no se me quita, mi cuerpo empieza a reaccionar, pues ya Se hace sabes. patológico, pues, ¿no? Exacto, en muchos de los casos acarrea problemas de salud que pueden ser situaciones temporales como los dolorcitos de cabeza, el malestar en el estómago, pero Las también pueden gastritis ser, famosas sí, y todo eso, ¿no? sí, sí, Las sí, colitis. tan sencillo como lo que vemos, ¿no? O sea, tienes 20 años y desarrollas la gastritis por la mala alimentación y Ujú, por no andar haciéndole, jugándole al yo puedo porque tengo la edad ujú, perfecta, pero luego a los 30 ya viene la colitis, ya a los ujú. 35 ya viene la hipertensión y luego ya viene el hipotiroidismo y luego ya viene la diabetes y es un círculo Es como una vicioso. cadenita, Sí, pues. y tú fuiste al doctor un día y te dijeron, no, cuídate nada más del estrés porque tus niveles están sanos, Es solo es el estrés. tema de la salud Ajá. mental, porque, pues, el estrés Ujú, obviamente que es parte de emociones no manejadas o de ujú, no tener una organización ujú, que te permita, pues, llevar una vida más, más relajada, que te ujú, comentaba ahorita también, que a veces nos sobrecargamos de actividades en el día a día, que la vida va muy inmediato, que todo mm, lo queremos resolver rápido, aplastando un botón, la impaciencia ahorita está, pero súper de ujú, moda, ¿no? claro. Entonces, todos esos aspectos yo creo que sí van mermando también en Ujú. nuestra salud mental. Y bueno, ¿cómo detectar, eh, con quién ir? Porque hablamos, hay veces que no distinguimos entre si es tema de psicólogo, es tema de psiquiatra, cuál es la diferencia entre uno y otro, todo eso. Bueno, mira, te voy a un poquito explicar, ahorita te hablaba de lo que es una crisis. Ujú, Y las crisis son, bueno, los dos tipos, unas tienen que ver con la edad, o sea, ujú, con la etapa de vida, y otras tienen que ver con circunstancias que no esperamos, ¿no? Como un accidente, como el suicidio, como la violencia, como una inundación, un terremoto, etcétera, ¿no? O sea, un como, imprevisto, algo sí, que viene de pronto. sí, así es de pronto. Pero aquí vamos a ver reacciones, o Ujú, sea, las reacciones van a ser cómo se manifiesta la crisis. okey. ¿Cómo se manifiesta? Emocionalmente, pues con enojo, con depresión, o sea, yo puedo decir estoy deprimida, Ujú, pero no, esto no me lleva a tener una depresión. O ajá, sea, yo estoy en un estado de ánimo deprimida. Estoy frustrada, estoy desesperada, estoy angustiada y cada uno de nosotros podrá ponerle la lista, ¿no? Que quiera. ujú, Obviamente lo voy a percibir o lo voy a vivir diferente yo que tú o que ujú, cada uno de nosotros. Están las reacciones también del comportamiento, las cosas que yo hago ante esa crisis o que dejo de hacer. Entonces yo venía como que cuidándome mucho en mi salud y ante este evento que viví, dejé de cuidarme. ujú. Y no nada más eso, Exacto. sino que me puse a fumar, me puse a tomar, alguien me dijo, mira, se te va a olvidar, tómate unos traguitos y Mira, pues estas pastillas son muy buenas, estas a mí me pastillas. automedicando. Exacto. Entonces empiezo a hacer cosas que lejos de ayudarme pueden estarme metiendo Ujú, más en un problema. O también, pues obviamente, tomar el toro por los cuernos y decir, oye, entonces me empiezo a cuidar, ¿no? O sea, ujú, como ya estaba abandonando el ejercicio, pues voy al ejercicio, ujú, voy al especialista, busco quien me ayude, etcétera, ¿no? ujú, Esa también es una reacción de gente que se mete mucho a su crisis para solucionarla o se mete mucho para empeorarla, ujú, ¿no? Ajá. okey. Entonces, y acompañada de muchísimas cosas, ¿no? Como te decía, el consumo de sustancias, personas que no quieren hablar nada de lo que les pasó, o personas que no se callan y están diciéndole a todo el mundo lo que les pasó, o sea, Ujú, están irritables, están peleando con los demás, están aisladas, etcétera.
La otra tiene que ver con mis pensamientos. Los pensamientos, pues la mayoría vamos a ver, algo me está pasando. Tengo como ideas, los muchachos dicen estoy sobrepensando o Sobrepensar. tengo pensamientos distorsionados. Ok, tiene que ver con el no puedo, con el pensar que no soy capaz Ujú. y que no soy suficiente y que nunca voy a poder. Y entonces ese pensamiento se hace repetitivo, genera malestar emocional y entonces genera una reacción física y se vuelve un círculo vicioso. Ujú. En estos pensamientos, esto está generado mucho por la ansiedad, ¿no? Como ansiedad como emoción, o sea, estoy ansiosa, pero también como empiezo las reacciones que son fisiológicas, que son de mi cuerpo, entonces empiezo muy diversas, hiperagitación, taquicardia, temblores, midriasis, que es cuando la pupila está como en un estado de alerta, Okey. enronchado, ¿no? Ujú. La Este, descamación, ajá. Hay gente que tiene dificultades digestivas, que está estreñida o que se le suelta el estómago, lo que quieras, ¿no? O sea, okey. lo que quieras. Todo esto en estas 4 áreas son manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta en Ujú. mí una crisis? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar y decir, bueno, ¿qué me está pasando? Y no tengo control de esto, pues es importantísimo revisarse, Ahí es hora revisarse. de Es hora de buscar. ir al psicólogo. Mira, cualquiera te va a decir, Mira, ve, habla con tu comadre, ve y tómate un Ujú. café con tus No, amigas. pues, Y eso está perfecto. sí, ajá, Ajá, pues, o sea, te está ayuda a lo perfecto. mejor a desahogarte, pero no hay como que una guía, pues, no hay Exacto. una. Entonces, el profesional de la psicología lo que hace junto contigo es, bueno, ¿qué pasó? Fue lo que pasó? Entonces, hay una reestructuración, es un trabajo, Ujú. pues, de primeros auxilios psicológicos, donde lo que haces es una estructura, porque perdiste la estructura. Cuando algo te pasó, Ujú. viste amenazada tu vida, incluso tus valores, el significado de tu vida. O sea, Ujú. hasta que empiezas a decirle a Dios qué gacho, ¿no? O sea, Ujú. yo Pierde tanto ser que te he como que el servido. sentido o el Sí, norte, sí, ¿no? exacto. Y crees que entonces esto es como una prueba y muy mala y un Ujú. castigo y lo que sea, o ahora los chamacos dicen, suéltame, no soy tu mejor guerrero, Dios, ¿no? Así, como una Sí, forma de reclamo, de ¿no? A la reclamo, vida, a Dios. ándale. Entonces, es importante ver que en ese desorden que tengo en mi vida, que en ese desorden que tengo en mi crisis, pues tengo que recuperar una estructura. La estructura se recupera en un ejercicio donde vemos que el evento, pues, que pasó, qué cosas viste amenazadas, qué Ujú. pensamientos surgieron en esa pérdida y luego qué pensamientos como en el momento que pasó y después como en el presente, como revalorando lo que te pasó. Y luego en el manejo emocional, que es lo que te hace sentir hoy, ver esto que tú perdiste, Ya ¿no? a la En distancia, pues. perspectiva, Ujú. exacto. O sea, ¿por qué? Porque esa es una evaluación que tú haces, es un análisis que tú haces de las cosas que viviste y de lo que perdiste y de lo que crees que perdiste, porque realmente muchas veces tienes Ujú. muchísimas más cosas que las que perdiste. Entonces, como que el profesional nos va a ayudar a encontrar como que dónde fue o dónde, en qué momento, nos perdimos ese orden en nuestra vida y qué fue lo que lo detonó para poderlo trabajar, por ejemplo. Sí, y más que buscar ese momento, porque para algunas personas es sumamente importante y revelador como encontrar la causa. Ujú. ¿Y qué hago con esto? Okey. ¿Y qué hago con todo esto que tengo aquí? Entonces, hay muchísimas cosas que hacer, como lo que decíamos ahorita, estrategias de autocuidado, o sea, Ujú. fortalecimiento de nuestro organismo. También va a tener que ver con cómo modificar lo que nosotros hacemos, o sea, qué cosas tengo que hacer para recuperar y para motivarme, porque la motivación no es divina. O sea, Ujú. dice Dios, cuídate que yo te cuidaré o ayúdate que Que yo yo te te ayudaré. ayudaré o yo confío en Dios, pero amarro mi caballo. O sea, Ujú. siempre es a Dios rogando y con Y el con el mazo mazo dando. O dando, sea, así es. no es mágico entonces si las personas se sientan en la contemplación a esperar el milagro, eso no va a suceder o no debería de estarlo esperando, porque es algo que viene de lo que yo tengo que hacer. Entonces, hay que encontrarlo en esta crisis que viviste, hay que encontrar qué es lo que tú necesitas, si tú perdiste la habilidad o no la tienes.
Ujú. Entonces hay que entrenar la habilidad, como decíamos al principio, así como en una situación de gimnasio, ¿no? De empezar por una vuelta y de empezar por la caminadora, empezar los 5 minutos. Y esto, por ejemplo, depende de la situación o la asesoría tiene algún tiempo específico o depende de cada caso, Sí, ¿cómo va es? va a depender de cada caso y de la situación que se esté planteando, obviamente. Pero, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, intervención en crisis, que sería el momento, pues, en el que una En que persona vive sucede. y que tiene todas sus manifestaciones, no importa que hayan pasado 5 días, 10 días, pero Ujú, tiene todas estas manifestaciones, pues, entonces hablamos de unas 4 o 6 sesiones en ujú. donde acompañamos a la persona y lo guiamos para que recupere su estructura y su orden, ¿no? Y entonces Resuelva. empieza a resolver. Ujú, Si esto no, o sea, si en estas sesiones no ocurre, entonces, pues obviamente tendrá que tener un tratamiento especializado ujú. en la situación ya que está planteando. En su mayoría, en su mayoría las crisis se van a resolver, pero Okey. no se van a resolver con el tiempo, o sea, Si que el ocupas tiempo pasa. abocarte en ellas, Exacto, pues. implica trabajo. Volvemos a lo mismo, pues no por ignorar algo, ya no va a existir. Ujú, Tenemos que tomar el toro por los cuernos, como se exacto. dice así, y buscar la ayuda profesional. Ya veíamos al principio del programa, pues nos decías cómo prevenir, Ujú, cuando no hay una crisis en sí, cómo cuidar, ¿no? Ejercicio, alimentación, todo esto integral. ajá. Ahora, cuando ya viene una situación externa, algo que nos sacude y rompe esa estructura, entonces es cuando vamos a ir con un profesional para que nos ayude. Estás comentando tú entonces que puede ser cuando es así, algo que sucede en el momento, unas 6 sesiones, dices, más o Sí, menos, así pudiera es. ser para apoyarse. ¿Y cuándo se decide, no esto, aparte de las 6 sesiones, se ocupa o psicólogo permanente o psiquiatra? ¿Qué diferencia hay Sí, ahí? pues, okey, entonces tendríamos que resolverlo como en la parte de, solución, o sea, Ujú, cuáles son las alternativas de solución y realmente hacer una agenda, ¿no? O sea, con horarios y todo de cuándo voy a hacer estas cosas, ¿no? Incluyendo la atención, y la guía psicológica. ajá, Okey. Si no se resolvió o si no fue suficiente, el psicólogo va a ayudar a identificar aquellas situaciones que pueden ser situaciones más complejas. ujú, Ahora sí, una crisis que no se atiende puede convertirse en un trastorno de depresión, sí. okey, Una crisis que no se atiende puede convertirse en un trastorno de ansiedad, sí. O en otro tipo, sí. ujú, Ajá. La mayoría se va a resolver con nuestros recursos resilientes, esos ujú, recursos que la vida misma que nos ya ha. con ya venimos con ellos, vaya, de alguna Exacto, manera, ¿no? ajá. Y también, pues, de las estrategias que tengamos para pedir ayuda, ¿no? De nuestras redes de apoyo, ¿no? Estas estrategias para solucionar problemas y de nuestra misma experiencia con la vida. Ujú, Eso. No se resuelve o no se resuelve dentro de lo que es la primera ayuda psicológica, el mismo psicólogo puede, canalizar o él mismo ya en situaciones más concretas. ujú, Ujú. Pero también cuando hay presencia de cierta sintomatología, entonces podemos estar hablando de estados, ya te digo, cuando estas medidas no se han resuelto, ujú, se han agravado las reacciones psicológicas, o sea, las emociones están peor, las reacciones ujú, del cuerpo están peor, los pensamientos están peor y lo que hago está peor, ujú. entonces a lo mejor si está prolongándose 2, 3 semanas continuos y subiendo las reacciones, hay que buscar un psiquiatra, Okey. porque entonces podríamos estar hablando de trastornos, ¿no? Y los trastornos pues ya deben de ser tratados por el médico especialista, que es el psiquiatra. Muy Ujú. bien. Entonces, por ejemplo, en los trastornos depresivos podemos hablar de estados de ánimo, te decía, no nada más esto de estar triste, sino no levantarse, no tener ganas, realmente no hacerlo. Estar imposibilitados, por Ajá, ejemplo. exactamente, incapacitado, ¿no? Que esté perdiendo peso o aumentando de peso sin estar en una dieta, ¿no? Ujú, O sin estar comiendo mucho, simplemente por una situación de falta de control. Haber perdido el interés, sobre todo en las cosas que han sido buenas
o de satisfactorias. Que nos han motivado en otro momento Exacto. y O ya sea, no nos a mí me interesen. gustaba muchísimo leer y ahora no quiero leer, me gustaba ir a caminar y no quiero ver a nadie, Ujú. etcétera. El insomnio, o sea, no dormir por el miedo a que algo me pase, ¿no? Hay personas que permanecen en vela, Okey. no porque no puedan, sino porque no Estado de quieren alerta, dormirse. pues, Ajá, así estado de total. alerta. Y durante el día, pues la hipersomnia, que es estar durmiéndose en todas partes, ¿no? Ajá, Ajá, es por lo que mismo. por lo mismo, sí. Este sentimiento de inutilidad, o sea, no Ujú. soy suficiente, no sirvo para nada, está presente también. La fatiga, Ujú. o también la disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse, y también lo que sería este retraso psicomotor o tropezarme no nada más con mis pies, con las manos, sino con las palabras, o Ujú. sea, como que estoy O muy, sea, a la hora de hablar, ajá, se dificulta. se me dificulta y me estoy tropezando y estoy desordenada en mis palabras o meto un tema con Ujú, otro, ¿no? ujú. Es común. Y la otra son pensamientos de muerte, Okey. que pueden ser ideación, o sea, propiamente falta de motivaciones, no quiero vivir, Ujú. pero diferente a me quiero matar y no, o este mundo estaría mejor sin mí, ¿no? Ajá. Okey. A esto se le llama comportamiento suicida y tiene estos tres elementos: ideación, Ujú. planeación intento de suicidio. Sin embargo, no es lineal, no va uno después de otro, puede aparecer. De diferentes Ajá, maneras. puede aparecer en diferentes. Entonces, todos estos elementos de los que te presenté, por lo menos tener cuatro que se han agravado y que Eso han sido. sería esos 4 agravados es lo que haría canalizar con psiquiatra. Sí, eso a lo mejor estamos hablando de un trastorno depresivo, pues. Ajá. Okey. Bueno, y volviendo a los temas ya de salud mental, eh, ¿cuáles son los más comunes? Por ejemplo, a ti que te llegan los casos en las mujeres jóvenes, ¿qué son los casos o las situaciones más comunes? Ajá. Mira, como te decía ahorita, las reacciones o cómo se manifiestan en qué es lo que están diciendo. Estoy muy estresada, estoy Ujú, muy ansiosa, estoy deprimida, como estados, ¿no? No, ujú. no como enfermedades. Los ataques de pánico y ahorita, desafortunadamente, la ideación. Muy, Okey, muy, muy común. Esos son las manifestaciones, pero ¿cuáles son los motivos? Los motivos son violencia de pareja, okey. violencia al interior de la familia, que Ujú, puede ser por un hermano, por los padres. Sucede más de lo que esperaríamos. Yo trabajo con universitarios y manifiestan los chicos, las chicas, tener situaciones de ujú. violencia en su casa Violencia en casa, de parte de muy sus lamentable. padres, ajá, o de otro familiar, y también el abuso sexual. Esos son situaciones muy, muy comunes, ¿no? Frustraciones que tienen que ver para chicas, ¿no? Para jovencitas, Jovencitas. todo lo que es la frustración de no tener un trabajo, un empleo, un ingreso, ajá. Ujú, Pues situaciones de relaciones íntimas, ujú, abortos, embarazos no intencionados, todo ujú. esto, ¿no? Y en madres o en madres de familia, pues todo lo que tiene que ver con violencia de pareja, ¿no? De relaciones de pareja, malestar laboral, que pueden estar sufriendo acoso u hostigamiento dentro del trabajo, ¿no? La violencia este, más común de Más lo que común. nosotros quisiéramos. O sea, lamentablemente, entonces, el factor más común sería la violencia en, pues, en diferentes aspectos. Y como psicóloga, así, algo muy general, ¿qué sería así como una recomendación para cuidar la salud mental en este tema, no? Porque de alguna manera las jóvenes y las mujeres también en una edad ya en etapa más mayores, pues están expuestas a circunstancias como las que tú mencionas. Entonces, ¿qué pudieran hacer ellas, pues, para evitar o cuidarse un poco en el tema de salud mental, ¿no? De estar, resguardadas o protegidas en ese tema, al saber cómo actuar. Bueno, definitivamente hay que partir de los roles. Ujú, Vamos a devolvernos a los roles, ¿no? ¿Cuáles son los roles que cada una de nosotros jugamos? Entonces, si yo soy mamá, y soy esposa, y soy
en este caso trabajadora, hay expectativas que se tienen de mis roles. ¿Qué se tienen? O sea, yo me voy muchísimo a pensar en lo que se espera de mí y eso lo aprendo. Pero sí nosotros necesitamos analizar qué de lo que se espera de ti tú lo deseas y estás convencida de que debes lograr, porque daña muchísimo el decepcionar, ¿no? O sea, el decepcioné a mi mamá, decepcioné a mi pareja, el sentir que decepcioné no a mi damos hijo. el ancho. Exacto. Ese sentimiento de insuficiencia o de inutilidad. Entonces, revisar esos roles, o sea, cuáles son los roles, cuál es mi rol principal en la vida, ¿no? El rol de mujer o el rol de madre, el rol de esposa, ¿no? Porque a veces le damos a uno y nos olvidamos de los otros. Sí. ¿Qué cosas se están preocupando de esos roles? ¿Qué cosas te están preocupando y qué reacciones tú tienes ante esas preocupaciones? Y esas reacciones, ¿cómo se están manifestando en pensamientos, en sentimientos, en cosas que tú estás haciendo? Y también en tu cuerpo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Aprender a identificarlo es Como un trabajo. sería, ¿no? Es un trabajo importante y sumamente necesario para conocernos y para cuidarnos y querernos. Definitivamente. No todas tenemos esas herramientas, no todos sabemos cómo hacerle. Y cuando sabemos, ¿y ahora qué hago con esto? Definitivamente las cosas que te están preocupando son importantes y no debes de dejar de comentarlo o de pedir ayuda nomás por pensar que ella está peor que yo o cómo le voy a llevar yo mis problemas a mi mamá, por ejemplo, las chiquillas. ¿Cómo voy a preocupar a mi mamá si ella está enfocada en traer el sustento a la casa? No, definitivamente hay que enseñarnos a pedir ayuda. Y como mamás hay que escuchar qué nos están diciendo los chicos, las chicas, porque nos están hablando en lo que ellos hacen todos los días. Nos están diciendo, no te necesito porque estoy muy metido ahí, o sí te necesito, me estoy comunicando o no me estoy comunicando. Entonces hay que aprender O a sea que leer. el aspecto de las redes de apoyo que podamos tener, pues previas a llegar con el especialista, es muy importante el trabajar en fortalecer todos esos lazos, y pues nos tocaría primero obviamente pues a los padres de familia, para poder apoyar a la mujer en sus primeras etapas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a las niñas, a las adolescentes, a las jovencitas, ¿no? Así es. Ese sería como un punto importante. ¿Y qué otros aspectos pudiéramos, o sea, cuidar dentro de la salud mental? Está del tema de, pues, de los roles, la red de apoyo. ¿Qué otros aspectos tú que ves esos casos dirías, híjole, es que realmente si se hiciera esto o si las personas trabajaran más en esto, se evitaría? Sí, definitivamente hay que enfocarse en todas las áreas, áreas de pensamiento, área emocional, de relaciones interpersonales, todas las que tienen que ver con fortalezas para la vida también, incluyendo la espiritualidad. Entonces son, bueno, tú me dices que no piense en esto, ¿no? Porque muchas decimos, no estés pensando eso, ¿no? Como que ya se hubiera resuelto el problema. Estoy pensando, no pienses, ¿no? No. Fortalecimiento del pensamiento o fortalecimiento cognitivo tiene que ver con qué te interesa. Entonces lee un libro, aprende un idioma, vuelve a recuperar aquella actividad que tú querías aprender, como jugar ajedrez, cómo subirte una bicicleta, cómo nadar, O sea, motivarse con algo. Explora, porque la exploración te va a llevar al tema que te interesa y te va a conectar con otros temas. Entonces, aumentar lo que es la creatividad, pero no solo ser creativo de buenas ideas, sino que de llevarlas a cabo. Esa es como la mejor manera de fortalecer el pensamiento. Definitivamente lo que leemos, Ejecutarlo, pues. lo que leemos, lo que hacemos nos va a llevar y nos va a atraer a pensamientos, a mejores pensamientos y propósitos de vida emocionales. El trabajar con lo que sería la valentía, ¿no? El ser capaz, el buscarte relaciones
con personas que son personas que te van a abonar, personas con las que te Relaciones sientas bien, saludables. personas saludables, grupos sociales, Ujú. esto nos va a llevar a mejorar las relaciones. Recordemos que ahorita los niños y los adolescentes están muy influenciados por todo el asunto de Internet, todo lo que Ujú. ven en la web. Y, Sí, desde, todo el día y- es, nomás estar sí, y sus chequeándose. amigos están Claro. ahí. No es, ajá, Sociabilizan a ajá, través o sea, es para los padres de hoy es todo un reto, ¿no? ajá. Que no tuvieron las anteriores generaciones, ¿no? Pero el cómo hacer para que lo manejen de una manera adecuada y no caer en el sistema que te decía yo, la conexión y la desconexión genera ansiedad, volvemos otra vez al tema de salud mental, ¿no? O te abstraes totalmente, estás ahí y no hay otro pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy Sí, importante. fortalecer las relaciones sociales, la valentía, defender puntos de vista, pero también desarrollar esa capacidad de escuchar las opiniones de los demás. Hay que Ujú, desarrollar muchísimo como mamás, ujú, voy a decir como mujeres, hay que desarrollar muchísimo el oído, la okey, vista y callar, porque okey. las mamás estamos muy acostumbrados a decirles a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer, cómo Ujú. tienen que pensar y qué tienen que sentir. Entonces, pues así no funciona la cosa, ¿no? Tenemos que ser más prudentes Exactamente, entonces. a escuchar y a ver, Ujú, para percibir qué está pasando. La otra fortaleza es la fortaleza de significado de la vida, ujú, que es el desarrollo del liderazgo, el trabajo en equipo, la lealtad, la humildad, el agradecimiento, todos esos son ujú. Son valores importantísimos, importantísimos. muy importantes y también son generadores de muchísimo bienestar. Ujú. Todos nosotros sabemos que cuando hacemos algo por alguien, servimos, pues la sonrisa es Así es. la mejor paga, ¿no? Sí, El hay una agradecimiento. sensación de bienestar, incluso en el momento en el que nos sabemos útiles, Ujú, pero aparte, pues, está el poder hacer que el otro esté bien, o sea, pues, es invaluable, ¿no? exacto. También. Y por último, la espiritualidad, Ujú, estos significados o que proveen significado a la vida, que tienen que ver con la religiosidad, ujú, la espiritualidad, el buscar el significado y el reconocimiento a este ser poderoso, nuestro creador, que es capaz de mover todos los hilos. Y está comprobado en estudios ujú. que las personas más felices o que manejan mejor el estrés son personas que recurren a la oración como un elemento para relajarse y Relajarse. para tranquilizarse, ¿no? Y para soltar el Ujú, estrés, incluyendo profesionales científicos, ¿no? Que ujú. tanto están peleados con este rollo. El Ajá. tema así de la razón y la ciencia, pero sí, ¿no? Como dices tú, hay muchos estudios, incluso para temas de recuperación en enfermedades, dice Ujú, que, las personas que viven una fe comprometida, ujú. tienen como una fortaleza, ¿no? Que los ayuda, pues, a salir con más positivismo de Ujú, esas situaciones, ¿no? así es. Entonces, yo creo que eso también es maravilloso. Entonces, pues ahí estamos hablando de que tenemos que trabajar en varios aspectos de todo nuestro ser, ¿no? Para poder vivir esta salud mental y aspectos también que ahora se habla mucho, pero que a veces suenan más como temas de moda, ¿no? Que la dieta, que el ejercicio, pero en realidad si le damos, el significado que realmente, tiene, vamos a ver que tiene que ver mucho con ese tema de la salud mental. Otro aspecto, que no sé si está exactamente relacionado, pero que a lo mejor podemos abordar así rápidamente, hay otros aspectos que tienen que ver con un funcionamiento, o falta de algunas sustancias, por ejemplo, o en el cerebro, por ejemplo, situaciones así. Bueno, sí, Ahí ajá. ahí, sería otro tema, sería otro manejo, otro apoyo, pero es salud mental, ¿es considerado parte de la salud mental? Sí, definitivamente también está esa parte de esta disciplina de la neuropsicología, las Ujú, neurociencias han proporcionado estudios pues bastante interesantes que muestran, por ejemplo,
la dopamina, ¿no? La dopamina, de manera natural, el cuerpo la produce a partir del descanso, de dormir 7 a 9 horas diarias, de celebrar logros diarios, de estar felicitándote por lo que has logrado, ¿no? Y ser consciente de que estás avanzando. También del ejercicio diario. O sea, por lo menos 4 veces a la semana este ejercicio. Ahí está la dopamina, ahí está presente, ¿no? Porque la estamos Todas esas activando. actividades que me comentas ayudan a segregarlas, La pues, ¿no? De alguna dopamina, manera. ajá, la dopamina. La Luego dopamina. la oxitocina. La oxitocina se obtiene a partir de lo que serían la meditación, la oración, Ok. el abrazo, ¿no? Se dice que es la hormona social, también de actos de generosidad, como que esto que decíamos ahorita, cómo ver que yo estoy siendo útil a una persona y agradecimiento, recibir el agradecimiento. Entonces son actos que liberan oxitocina, todo lo que tenga que ver con el contacto social. Luego la serotonina se logra a partir de lo que es el agradecimiento, del contacto con la naturaleza y de disfrutar la naturaleza, ¿no? Como todos estos climas y todas la fauna, la flora, ¿no? Los recuerdos de los momentos importantes, eso es la serotonina. Y las endorfinas sería a partir de la risa, del buen humor, evitando el sarcasmo, ¿no? La burla, de practicar hobbies o tareas, actividades que te gusten hacer y que las disfrutes, de bailar, cantar, ¿no? Ahí viene, esas son las endorfinas. Entonces, estas 4 son 4 neurotransmisores que el cerebro libera a partir de todas estas actividades. Y entonces las produce, entre comillas, de manera natural y propician o juegan muchísimo con el cortisol. El cortisol, la llamada hormona del estrés, que cuando sube, entonces nos mete en problemas, pero el cortisol es sumamente necesario y útil y bueno para movernos, porque el cortisol en cantidades equilibra, nos activa y también obviamente nos motiva para cumplir con estos roles que tenemos que jugar. Y entonces decimos, qué padre, porque el día de hoy tengo una entrevista y me van a hacer esto, voy a hacer acá, y entonces esto me gusta, me entretiene y lo disfruto, ¿no? Entonces, este cortisol se va a mantener a raya con estas 4 neurotransmisores o llamadas coloquialmente hormonas de la felicidad, que pues son neurotransmisores, pues, pero bueno, esa es como la explicación de las neurociencias. Pues yo creo que esto es muy interesante y nos ayuda un poquito a conocernos más, el cómo funcionamos, ¿no? Y qué es lo que necesitamos. Y no sé, yo creo que también sería importante hacer como que cada cierto tiempo una como introspección para poder como que darnos un seguimiento, ¿no? A ver, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Estamos donde queremos estar? ¿O qué nos está pasando? Para ver si no se ocupa pues un apoyo profesional, que yo creo que es maravilloso el podernos acercar y dejar asesorar, porque pues estamos hechos y llamados a ser felices, a eso Claro. venimos a este mundo y hay veces que se nos puede ir la vida, incluso años, con una situación como la que comentas tú, algo que nos viene de sorpresa y ya no supimos cómo manejarla y entramos como en un círculo y no para, no para, no para y estamos cansados y bueno, no resolvemos y no avanzamos, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que tú haces es súper interesante y de gran ayuda y el que se sepa que, pues que se puede uno acercar para buscar este apoyo, pero que como dices tú con estos tips que nos has dado, pues podemos trabajar en esto que es la salud mental. Yo creo que para cerrar, me gustaría decir que brevemente hicieras como un resumen de qué podemos estar cuidando ahorita como mujeres, qué aspectos tú que ves tantos casos, qué aspectos trabajarlos más y cuidarlos en el día a día, así como, como un tip, como una recomendación para que lo podamos practicar, ¿no? Bueno, yo creo que partiría un poquito con esta última idea de, bueno, ¿qué podemos hacer o cuándo lo podemos hacer? Fíjate que somos seres de ciclos, ¿no? Cuando siempre los propósitos pues son en Año Nuevo, ¿verdad? En Año Nuevo, este nuevo año voy a hacer. Pero bueno, si pudiéramos nosotros hacer un chequeo anual, ¿no? O sea, así como ya me toca ir a mi revisión, ¿no? Con mi médico,
Bueno, si pudiéramos nosotros hacer un chequeo anual y decir esto, qué cosas me están preocupando y qué reacciones tengo ante esos, cómo está reaccionando en todo mi ser, qué está pasando con mis pensamientos, qué está pasando con mis emociones, qué cosas estoy haciendo que no están siendo tan agradables para mí y cómo está reaccionando mi cuerpo. ¿Qué de todo esto puedo controlar con lo que hago? Ujú. ¿Qué de todo esto no puedo controlar con lo que ya hago? Entonces empleo las estrategias de autocuidado. No se trata de irme a dieta, no se trata de irme al gimnasio o inscribirme, no, pero sí se trata de ir subiendo puntitos, ¿no? O sea, cómo de mejorarlo. Y si con estas cosas que yo estoy controlando, cosas que están a mi alcance, como mejorar mi alimentación, mi ejercicio, no estoy pudiendo, pido ayuda, volteo a ver al especialista, busco un especialista y digo, voy a ir a platicar de esto, voy a hacer un análisis y voy a ir a platicar de qué es lo que me está pasando para encontrar una salida, para encontrar una puerta. Todos definitivamente tenemos esa posibilidad y siendo mujeres, siendo adultas, seres independientes, podemos hacerlo, podemos también darnos ese espacio y ese momento para nosotros, revisarnos, porque siempre vamos a ser más felices cuando nosotros tenemos más controlado el asunto, ¿no? Así Y sobre todo, vamos a ser más felices a quienes viven con nosotros. Así es, si estamos sanos vamos a poder dar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Ujú. Pues muchas gracias, Olimpia, por este momento, por este espacio aquí con nosotros y por compartirlo. Para servirles. Bendiciones ahí en casita. Dichosa tú que has creído, florece en tu pecho la promesa, la voz del cielo germina en tu interior y el futuro se abre en cada